del Consejo, el magíster María Ibargüe, el maestro Enrique Garibaldi y el maestro Edison Torres. Agradecer la presencia de todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo a través de YouTube para que este encuentro llegue, por supuesto, mediante la tecnología a otros actores y que, por supuesto, bueno, tenga el impacto que debe tener un encuentro de particular importancia, que además en esta jornada se están desarrollando distintas actividades en otros institutos de formación docente en todo el país, en el cual, claro, organizado por el Consejo de Formación en Educación, en la apertura de las segundas jornadas académicas, CFE se expone y además, como estaba previsto, la conferencia de la doctora Graciela Frigerio, que es un honor que esté junto a nosotros. En minutos nada más ya va a estar realizando la conferencia denominada Reflexiones a propósito de elegir el oficio de educar. En esta semana de particular importancia para la educación pública, en este lunes, el comienzo y hasta el 7 de octubre, en todas distintas actividades donde se pretende reflexionar, trabajo junto a los docentes y demás hacia la transformación universitaria. Así que un verdadero placer que nos acompañen a todos. Gracias a todos y todas, gracias por estar presentes y además también saludamos a las distintas actividades que, como comentábamos, se están desarrollando en otros institutos de formación docente de todo el país. El Consejo, por supuesto, de Formación y Educación, integrado por todos sus integrantes del Consejo, pero para el comienzo y la apertura y, por supuesto, una reflexión y la bienvenida, vamos a invitar a la magíster Ana María López, directora general. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos inaugurando esta... Ahora sí. Estamos inaugurando estas segundas jornadas académicas. ¿Se siente? Sí. Estas segundas jornadas académicas que aspiramos a que se transformen ya en la tradición para nuestro consejo. Tenemos una denominación para estas jornadas. Estamos en un proceso de transformación hacia la universidad. Ustedes recordarán que siempre hablamos de que aspiramos a alcanzar el nivel universitario en la práctica, lo cual sigue siendo nuestro propósito, pero además, en la medida en que la ministra de Educación en esta misma sala, hace un poquito, en nuestras instancias de seminario internacional, el 16 y 17 de septiembre, anunció públicamente que el Poder Ejecutivo vuelve a poner en la agenda política y para la discusión del Parlamento el proyecto de una universidad de la educación, pues entonces ya estamos hablando en estas jornadas académicas de transformación hacia la universidad. A mí me gusta particularmente el término transformación, porque no está indicando una ruptura, está indicando que partimos de lo que tenemos y vamos hacia otra cosa. Nos transformamos a partir de lo que tenemos. Marchando hacia el nivel universitario y ojalá sea también hacia la universidad que se plasme realmente desde el punto de vista legal. Y las jornadas que se empezaron a organizar por primera vez el año pasado tuvieron justamente ese cometido: rescatar todo lo que se había producido, y fue un trabajo bastante engorroso realmente, rescatar incluso algunos trabajos que tenían que ver con años sabáticos, por ejemplo, o algunas tesis y trabajos vinculados a posgrados que tampoco se habían socializado y no se conocían. Este año estamos en otra etapa y eso es interesante también. Ojalá cada vez que hagamos estas jornadas académicas podamos decir, bueno, ya estamos en otra etapa del proceso que nos hemos fijado. Porque cuando el año pasado hicimos las jornadas académicas de septiembre, habíamos comenzado recién el proceso de discusión de los fundamentos de una propuesta curricular, de la nueva propuesta curricular. Primero fundamentos y después, bueno, vendría el proceso de pensar cada una de las carreras. Hoy podemos decir que hemos cumplido una etapa. Tenemos, gracias al trabajo de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, fundamentos aprobados, que ahora tendremos que ampliar tal vez con los contenidos del seminario, con lo que se trabajó en los talleres. Pero de todas maneras, creo que todos podemos afirmar que estamos de acuerdo en que
la nueva propuesta es pensada en el marco de los derechos humanos, reafirmando el derecho a la educación y que nuestros docentes y nuestros educadores futuros realmente tienen que tener muy introyectada la idea de que el derecho a la educación tiene que ser cumplido, que los docentes pueden contribuir realmente a que ese derecho se cumpla. Y justamente que tenemos a Graciela acá, recuerdo algunas palabras de un libro que recoge una serie de conferencias que ella organizó y que se llama Educar ese acto político, y que ella dice que el carácter político del acto de educar está en que el docente puede contribuir a torcer esos destinos que parecen inexorables. Y bueno, yo creo que en la medida que logremos que nuestros educadores salgan con ese perfil a trabajar en las distintas realidades educativas, podremos decir que hemos alcanzado el nivel universitario, independientemente de que seamos o no en ese momento universidad de la educación. Y porque partimos de ese marco de los derechos humanos, también el documento de fundamentos habla de un proceso que tiene como eje el estudiante, el proceso de aprendizaje del estudiante. Y eso no quiere decir que desvaloricemos la enseñanza, todo lo contrario. Eso supone que el docente tiene que asumir otro rol, que no decimos que sea totalmente nuevo, porque estoy plenamente convencida que muchos docentes trabajan ya así. Lo que pasa es que la propuesta curricular tiene que favorecer poner a todos en la situación de intentar trabajar así y hacerlo además colectivamente y en equipo, porque difícilmente vamos a lograr educadores que puedan trabajar en equipo si el ambiente de nuestros centros educativos no apunta justamente a ese trabajo en equipo, a ese trabajo colectivo. Bueno, y también, por supuesto, el documento de fundamentos jerarquiza la investigación. Jerarquiza la investigación como una actividad que desde el Consejo de Formación y Educación tenemos que impulsar para crear un conocimiento específico sobre educación, y que ese conocimiento tiene que impregnar la enseñanza y que nuestros estudiantes pueden participar colaborando en los trabajos de investigación, y que toda la enseñanza tiene que tener ese carácter de indagación que queremos para nuestros egresados futuros docentes. Y también, por supuesto, que esto supone un cambio importante en encarar la extensión como algo que contribuya a que en los otros desconcentrados la educación mejore, la forma de educar mejore, y que también proporcione a nuestros futuros educadores escenarios diferentes. Se necesita que los futuros educadores transiten por escenarios diferentes para poder nutrir su mirada ante la diversidad y para poder nutrir su carácter de inclusivos. Y eso nos lleva también a pensar en un aprendizaje situado, a pensar en la capacidad de nuestros futuros educadores en poder aplicar y relacionar lo que aprenden a distintas situaciones. Sé que con respecto a esto hay algunas diferencias en cuanto a cómo denominarlo, pero el acuerdo está en que el aprendizaje tiene que ser situado y que tiene que ser un aprendizaje que se incorpore realmente y que se aplique. Y bueno, estas jornadas tienen que ver justamente con estos tres ejes, con la enseñanza, con la investigación y con la extensión. Han sido planificadas con una gran participación de los departamentos académicos. En muchos casos son actividades que han sido pensadas por más de un departamento académico en un trabajo interdisciplinario que nos parece muy bueno. También están recogiendo los avances en investigación que pueden tener algunos de los actores del CFE que están cursando maestrías o que están cursando doctorados. Y además, las actividades propuestas son muy numerosas, por suerte, y por lo tanto tenemos actividades centrales en el IPES y tenemos actividades en todos los centros del país. Y especialmente, bueno, acá en Montevideo, en los grandes centros de Montevideo, que a veces no es tan fácil movilizar, los estudiantes van a estar movilizados porque hay mucha cosa prevista, tanto en el IPA como en los institutos normales, alguna cosa también en el IFES, en el INET, en fin.
Aspiramos a que esto pueda ser una movida importante donde los estudiantes tengan una gran participación. Porque ustedes saben que además estamos apostando a la participación de los estudiantes con fuerza y que ellos nos están respondiendo realmente con propuestas, con espíritu crítico. Eso pasó justamente en el seminario internacional del 16 y el 17 de septiembre. Allí tuvimos, para gran satisfacción del Consejo, una integración muy importante de docentes y de estudiantes trabajando a nivel igualitario, digamos, con un gran sentido de horizontalidad. Y en algunos casos vimos a los estudiantes participar como coordinadores de los talleres, como relatores, o sea que eso nos llenó de satisfacción. Y aspiramos a que estas actividades entonces continúen siendo una posibilidad de profundizar en muchos temas por parte de los docentes y también una posibilidad de participación de los estudiantes. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de la doctora Graciela Frigerio y a la red didáctica que está colaborando con nosotros para que sea posible la presentación de Graciela en el día de hoy, que ella, una amiga de la casa que nos ha apoyado en otras oportunidades y una amiga del Uruguay, porque siempre está presente en estas instancias. Bueno, que todos podamos gozar entonces con gran aprovechamiento de esta semana que CPS pone, tanto a nivel central como a nivel instituto. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de Ana María Lopater, directora general, y por supuesto a todos los integrantes del Consejo de Formación en Educación, a Edinson, a Luis, por supuesto, y a María Di Barbure. Les agradecemos la apertura de este importantísimo encuentro que estamos celebrando hoy. Los invitamos a la primera fila para que nos acompañen, mientras vamos preparando entonces lo que ya, por supuesto, la directora general comentaba, la conferencia, que va a ser un honor tenerla aquí hoy, de la doctora Graciela Frigerio, reflexiones a propósito de elegir el oficio de educar. Ya lo comentó la magíster Ana María Lopater, pero todo esto es gracias al esfuerzo articulado, sin lugar a dudas, del Consejo de Formación en Educación junto a la red didáctica, Telefónica, la Fundación Telefónica, Movistar, El Abrojo, Flaxo y por supuesto el Consejo de Formación en Educación. Y yo voy a invitar que nos acompañe, ahí está, perfecto, el profesor Gastón Cortés, en representación de la red didáctica, para que anuncie la conferencia de Graciela Frigerio y también compartir junto a él algunas reflexiones. Ya tenemos todo preparado, chequemos que el audio esté correcto, la presentación en la computadora, y además les transmitimos que está llegando a través de del canal de YouTube de Formación Docente, para que puedan seguir este encuentro que estamos celebrando en esta semana de reflexión que se está desarrollando. Esta que era mía la voy a sacar por las dudas, que estoy un poquito de resfrío. Muy bien, y se suma la profesora Mónica Báez, así que Gastón, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Desde el Abrojo y desde Red Didáctica es un gusto y les agradecemos al Consejo de Formación y Educación la posibilidad de estar en la mesa de apertura de esta semana tan intensa y variada de actividades. A nosotros en particular venimos trabajando bastante con el Consejo de Formación y Educación y con docentes tanto de Montevideo como del interior del país que nos están siguiendo en este momento, esperamos, cruzando los dedos, si la tecnología nos acompaña. Y bueno, en esta propuesta que venimos realizando en conjunto con la gente de Flaxo, la gente de Telefónica y el aporte de varios compañeros. Y hoy en particular la intención es poder hacer un intercambio con la doctora Graciela Frigerio, algunas reflexiones a propósito del oficio de educar. Y luego vamos a invitar a Mónica Báez de Flaxo para hacer un contrapunto también en ese sentido. Así que, sin más, los dejo con Graciela y muchas gracias. Hay que verificar algo antes de... ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, vale.
Bueno, buenas tardes a todo el mundo, los que están acá, que me permite reconocer algunas caras que nos hemos cruzado, hemos compartido distintas instancias a lo largo de muchos años quizás, y también a los que no están acá y bueno, me privaron de verlo, pero el sistema de la videoconferencia es así. Ustedes pueden ver y yo me tengo que imaginar a los que están en otros lugares. Bueno, yo quiero agradecer una vez más la hospitalidad que se renueva, la confianza. Es a reconocer porque es una hospitalidad y una confianza sin condiciones ni condicionamientos, y esto es un punto importante para poder pensar con otros. Es una invitación a reflexionar, a considerar algunas perspectivas sobre las que podemos o no coincidir. Ustedes saben que la cuestión de la coincidencia no es un propósito que a mí me aliente, lo que me alienta es la posibilidad de conversar, la posibilidad de debatir, entendiendo que conversar es bastante difícil. Ayer teníamos en otra parte del continente una expresión de la dificultad para conversar, ¿no? Es decir, ustedes ven que la conversación parece sencilla, pero no lo es, porque siempre conversar es admitir, estar dispuesto a ser un poquito desalojado de donde uno tenía la certeza. Y entonces es una tarea como ingrata, difícil, y a la vez quizás es la tarea más estimulante que hay. Bueno, agradezco a las que me acompañan aquí en la mesa y simplemente para todos, yo me atuve, después esto fue teniendo, no sé por qué los consejeros me hacen esa apuesta, pero digo, esto fue teniendo como otra dimensión, incluirlo en esta semana, pero en principio era un pedido que me habían hecho, una especie de conversación para acercarnos, para poner en común algunas reflexiones con unos profes, unos colegas que en distintos lugares de este país están formando a otros profes, futuros colegas. Unos educadores formando a otros educadores, así diluimos toda diferencia o cualquier distinción entre maestros y profesores. Entonces, cuando me invitó Adriana, mi preocupación empezó a crecer, digamos, ¿no? ¿Qué se puede, qué puedo decir, qué podemos conversar, qué podemos convertir? Básicamente no con los colegas que están trabajando como formadores, sino con aquellos que se van a iniciar a este oficio, que están tratando de iniciarse en este oficio. Es a ese destinatario al que tuve particularmente presente cuando empecé a preparar unos bosquejos para compartir. Digamos, ¿cómo comenzar? Esta cuestión de cómo comenzar es ya algo que seguramente concierne a todo futuro educador. Un día tiene que estar enfrente a otros, hacerse cargo de un grupo, estar en un aula, tomar las palabras e iniciar. Ese es un momento donde uno está así como tomado por unas preocupaciones como las mías para la conferencia. ¿Me habré preparado bien? ¿Habré preparado algo que tuviera algo que ver con lo que estaban esperando? No. Seguro que lo que uno preparó no tiene que ver con lo que el otro está esperando. Tal vez educar tiene que ver también con ese clivaje, ese desajuste, ese desplazamiento. Lo que uno prepara no necesariamente es aquello que el otro está esperando. Y algo tiene que pasar porque uno está tiene como la responsabilidad de llevar esa diferencia, ¿no? De abrir esa puerta, de agregar una apertura. En fin, ¿alcanzará lo preparado? Recordé por lo menos una expresión que en mi país circula muchísimo. No me formaron para eso, ¿no? Uno tiene que empezar y la primera cuestión es no me formaron para eso. Y la primera cosa, yo quiero volver sobre esto después, ¿no? Este es un oficio para el que nunca nadie estará total, definitiva y completamente formado, ¿no? Este me parece que es un punto de partida para reflexionar sobre el oficio. También es un punto de partida decir que iniciarse en las relaciones pedagógicas ocupando otro rol implica hacer algo con lo ya sabido de la propia experiencia vivida. Es decir, nadie llega a ser educador sin haber atravesado una biografía escolar muy particular que tiene que... Más cerca. ¡Wow! Más grave. Digo, estaba diciéndole eso, uno tiene que vérselas con lo ya vivido.
y con una posición respecto a lo ya vivido, es decir, qué hacer para que lo ya vivido no sea algo que regrese como repetición, porque uno no es ya el que está sentado ahí, el que esté sentado ahí es otro. ¿Qué hacer para que lo ya sabido por uno no quede como momificado? ¿Qué hacer también para que algunas novedades no nos enceguezcan? Cuestiones de comienzo, cuestiones que hacen a la tarea de educar. Cuando uno empieza a pasar el tiempo, y con el tiempo los grupos, las clases, uno va dejando algunas dudas y otras lo seguirán habitando por el resto de la vida. Y de verdad, cuando uno ejerce de educador, yo diría, es imposible desalojar las dudas y no hay lugar frente a las dudas donde refugiarse. Si uno es educador, es como decirle, miren, no hay lugar donde esconderse. Uno está ahí expuesto, uno está ahí exponiéndose. Uno está ahí también como representante de un mundo que ya no es. No importa cuánto corramos detrás del mundo que gira, siempre vamos a estar representando un mundo que ya fue. Yo pensaba colocar estas palabras, que voy así como a tientas, porque tampoco quiero conservar la idea de que puedo conversar, me los imagino conversando. Entonces esto es y no una conferencia. Yo pensaba poner estas palabras bajo un copete, como dicen en materia editorial, de un muy antiguo maestro. Ustedes saben que yo creo que la novedad uno la tiene que tomar críticamente y que siempre es bueno volver a los viejos maestros. Había un viejo maestro que decía lo siguiente: cierra el ojo y mira. Curioso, cierra el ojo y mira. Lo que vistes antes ya no existe y lo que verás luego no existe todavía. Seguramente algunos de la sala recordará esa expresión de Leonardo da Vinci en el elogio del ojo. Es decir, uno está ahí, entre dos mundos. El que uno conoció, en el que uno nació, en el que uno fue a estudiar, no es el mundo que hoy acontece, ni es el mundo en el que uno va a morir. El mundo que uno lo vio nacer no tiene nada que ver con el mundo que uno va a ver en el momento de morirse. Es así, entre parpadeos que uno ejerce el oficio, entre el ya no más y el aún no. Y aquí, digamos, tenemos un tironeo como educadores porque hay que resistirse a lo que un haitiano llama un defecto de cada época. Él dice, Lionel Trujillo dice, el defecto de cada época es creerse la eternidad, ¿no? Entonces, cuando uno educa, tiene que admitir que uno no es la eternidad, o la es en el sentido que Vladimir Yankelevich, el filósofo, lo anunciaba. Estudiantes están frente a una verdad eterna a punto de morir, ¿no? Con lo cual ponía claramente enfrente y disponible a los estudiantes ese límite. En todo caso, están aceptando, y quiero volver sobre esto al final, y les pedí aquí a algunos que me chiflen en el momento de la hora, ¿no? Hemos aceptado ejercer un oficio particular. Es un oficio que mucho uno escucha también, y los nuevos sufren de esto, y los viejos, en el sentido de los que ya tienen antigüedad, ni les cuento, de eso que se suele llamar la soledad del oficio. Ustedes seguramente muchas veces se encuentran en los comentarios de pasillo la soledad del director, la soledad del educador, del profe, ¿no? Es una soledad que hay que poner en discusión. Uno nunca llega a donde llega siendo educador en completa soledad, a menos que uno decida abandonar todos aquellos con los que vino dialogando, ¿no? Entonces es una soledad que existe, no la podemos negar como percepción, pero es una soledad relativa, por decirlo de alguna manera. Uno siempre viene acompañado. Uno viene acompañado con los que leyó, con los que discutió, viene acompañado de su propia historia. Estar acompañado no es necesariamente que uno viene, ¡ay, wow! ¡Qué bien acompañado que viene uno! A veces uno tiene que también saber deshacerse de algunas compañías. Quizás hay un verbo que nosotros conjugamos poco en educación, pero que es un verbo muy importante, que es el verbo desaprender.
Para que algo pueda enseñarse, a veces uno tiene que desaprender algunas cosas. Para que cosas nuevas puedan aprenderse, uno tiene que también desaprender otras. Es decir, es un oficio que trabaja en el ligar y el desligar. Por eso algunos lo llaman los oficios del lazo. Y otros lo llaman, porque uno no va solo, porque uno no está solo, aunque uno sea un sujeto singular frente al otro, y porque uno trabaja con otros, como bien se señalaba hoy al comienzo, los oficios del acompañamiento. ¿Qué acompaña un educador? Hipotéticamente, seamos prudentes, diciendo hay muchos, y ser educador no se traduce necesariamente en ser maestro profe. Quiero decir, ser educador concierne el verbo educar, que es un verbo mucho más extenso, que tiene un conjunto de funciones de las cuales solo un cachito tiene trámite, toma curso, da curso en los territorios de lo escolar. Una cosa es la educación y otra cosa es la escuela. La educación es como un imperativo de lo humano, ¿no? La educación es aquello sin lo cual no podríamos vivir, intentar vivir juntos, sin lo cual no estaríamos a salvo de esa terrible cosa que es la pulsión de destrucción, la pulsión de muerte que habita a todo lo humano. La educación hace un tejido, anuda, liga, ¿no? Y liga la destrucción a otra cosa para que la destrucción no se ejerza sobre otros sujetos. Pero en todo caso, educar tiene que ver con humanizar, para muchos. Digo para muchos porque hay que saber que sobre todos estos verbos que usamos hay, no les digo tantas posiciones como sujetos, pero casi. No hay unanimidad, ¿no? Salvo cuando se fuerza una homogeneización de las ideas, sino cada cual lo interpreta, lo incorpora, lo corporiza, lo ejerce con su firma, con su sello, con su impresión digital. En todo caso, el oficio de educar, si admitimos que existe, trata de hacer algo con lo humano. Y cuando uno dice, ¿qué significaría esto? Significaría acompañar la humanización. Esto suena muy rimbombante, yo lo quiero como recortar, recordando lo que para una psicoanalista como Sylvia Bleichmann la humanización significaba. Ella decía, la humanización es la perturbación de una función. No se trata solo de comer, se trata de hacerlo de cierto modo, y uno podría decir con otros, en compañía de otros, donde quizás todos pueden comer. Esto es un agregado. Esto que parece una perturbación es en realidad el origen de la vida simbólica, insiste Bleichmann. Un ser humano que no tiene estas perturbaciones está reducido a la animalidad. Pura pulsión, aquello que si la educación no media no sufre una transformación. Es esta perturbación, insiste Bleichmann, la que abre a todas las vías de la vida social. Es esta perturbación lo que hace de un organismo un cuerpo humano. Es esta perturbación lo que hace de un manojo pulsional un sujeto de la palabra. Y en esta perturbación podríamos encontrar como un desplazamiento, un deslizamiento, casi un sinónimo, el concepto de alteración. Nosotros trabajamos en el territorio de los saberes y el saber es algo que está puesto ahí para que nos altere. No hay saber si no hay alteración. No hay saber si uno no se siente conmovido por aquello que se indaga, se descubre, por aquello que compartimos, por aquello que poco a poco intentamos sacar de la zona de lo desconocido o del territorio de lo ignorado. En este sentido, y vinculándolo con lo que decía hace un rato, que aprender tiene que ver con desaprender, encontré una referencia de una obra muy antigua. Ustedes, como ven, sigo reivindicando los que vinieron antes, porque es de una pretensión omnipotente imaginar que el mundo empieza con uno. Uno siempre llega después de otros y trabaja con los que vendrán después. En consecuencia, todo desprecio hacia lo que estaba antes implica de alguna manera un obstáculo al trabajo de hacer humanidad. Que no haya desprecio no quiere decir que haya copia y clonaje. No se trata de reinstalar conservadoramente en el sentido más necio de la conservación. Se trata de no perder el diálogo con las voces que nos antecedieron. En este sentido, me encuentro con un texto del año 1650 y tantos, de un médico,
que escribe, ese es un médico que escribió, y Borges después, 800 tiempos después, escribe sobre este médico. Se llama Brown, y él dice que lo que hay que hacer es poner de cabeza la noción platónica que conocer es recordar. Lo traje para provocar, fíjese lo que dice inmediatamente después. Conocer es de hecho olvidar la enorme cantidad de falsedades que damos por ciertas, ¿no? Entonces ustedes ven, dejar de lado las falsedades que damos por ciertas implica una posición frente a lo que se sabe, implica sostener el pensamiento frente a lo transmitido, e implica jugar ahí algo de lo que algunos después llamarán la crítica. En todo caso, estamos aquí tratando de pensar la educación y los que van a empezar a educar. Y yo quisiera hacer un pequeño recorrido de un guión que me hice. La primera cosa que quería recordar era desde lo que estoy tratando de compartir, algo que Ana lo mencionó, pero quiero abrirlo un poco más. ¿Qué significa educar? Y hago esta pregunta para poder llegar al sentido de la experiencia escolar. Te voy a cambiar mi micrófono. Bueno, perfecto. Gracias. Para llegar al sentido de la experiencia escolar, que finalmente es lo que juega en el núcleo de las relaciones pedagógicas como preocupación, ¿no? Y hago estas preguntas y vuelvo a estas palabras porque creo que es un tiempo, Alain Badiou, el filósofo, lo plantea de una manera admirable cuando dice, esto es un tiempo donde están ahí lo que él llama las subjetividades de Occidente, ¿no? Aquellas que están aposentadas en una división que dice que el 50% de la población mundial no tiene nada, que son los sin parte, que el 1% tiene el 48%, etcétera, etcétera. Entonces dice, son tiempos donde lo que se solicita a los sujetos es lo que él llama una subjetividad occidental o una subjetividad de deseo de Occidente. Y frente a esto lo que puede pasar es que se encuentre uno produciendo o confrontado a una subjetividad nihilista. Nada importa. Obvio no son las únicas subjetividades. Ustedes dirán, pero ¿por qué traer lo de la subjetividad ahora? ¿Qué se metió en ese tema? Porque si hacemos educación, si inventamos un sistema educativo que podemos poner en entredicho, y si eso forma parte de la obligación en la vida de un sujeto, no podemos desentendernos ni como educadores, ni como profes y maestros de los efectos subjetivos de las relaciones pedagógicas. En consecuencia, la cuestión de la subjetividad es una cuestión a la que cualquiera que intente ponerse en ese oficio tendrá que considerar cuál es el efecto de mi hacer. ¿Cuál es el efecto de mi presencia? ¿Cuál es el efecto de mi posición? Digo, estamos en un tiempo donde uno puede, en el estado en que la pulsión de muerte atraviesa el mundo, preguntarse algunas cosas. ¿Pero por qué hay que educar? ¿Pero por qué hay que hacer escuelas? ¿Por qué hay que hacerlas bajo la forma relativamente reciente que la humanidad inventó? No hubo escuelas como las conocemos siempre. Son inventos de hace un ratito. Si queremos mantenerlas y sostenerlas como obligatorias, y hoy se hablaba como derecho, ¿no? Es obvio que tenemos que pensar que algo tiene que transcurrir ahí estructurante y vivificante, que ya no puede pasar ahí cosas que producen humillación, vergüenza, mortificación, ¿no? En eso estamos. Entonces, ¿por qué tenemos eso y no otra cosa? ¿Por qué eso y no nada? Y eso me obliga a mí, ustedes están todos eximidos, aprobados de antemano, no tienen ustedes que responderse, yo busco responderme a esta pregunta. Si yo quiero sostener esto, necesito tener un argumento. Entonces me pregunto, bueno, ¿desde dónde voy a hacer escuela? ¿Desde qué perspectiva de educar? Y podríamos decir así, permítanme leerlo, no quisiera olvidarme de nada. Para nosotros educar es un verbo que da cuenta de la acción que vamos a llamar jurídica de inscribir al sujeto. Esto se llama filiación simbólica. Esto quiere decir que cuando nacemos las filiaciones de sangre son insuficientes para ser mundo, son insuficientes para ser humanidad, tanto más en un tiempo
donde algunos, como por ejemplo Luigi Zoja, lo pronuncia así, Zoja, no que yo pronuncie la Z, pero para que no se confunda con otra palabra, habla de la muerte del próximo, del prójimo. Él dice, estamos en un tiempo de orfandad horizontal. El mundo está deshaciéndose así, ¿no? Está lo que Michel Serres diría, retomando, ¿se acuerdan de esa vieja expresión que todos estudiaron? Del hombre es un lobo para el hombre. Bien. Ahora hay algunos que dicen, el hombre por momentos parece ser un piojo para el hombre, un parásito chupasangre. A ver si somos claros, un comensal abusivo, un explotador desmedido, un sanguinario abusador de cuerpos domesticados. Son tiempos difíciles entonces, porque hacer educación bajo la forma de escuela implica sobre todo no caer en la tentación de una nueva escuela capitalista. Es decir, de una nueva escuela puesta al servicio de la división de las vidas. Pero estamos así, inscribir al sujeto. Quiere decir darle un pasaporte que no es un pasaporte nacional, que ni siquiera tiene papel, pero que oficia como reconocimiento. Es decirle al otro, a cada otro, a todo otro, sos bienvenido, sos bien llegado, tenés un lugar. Desde esta perspectiva es que educar es el verbo que da cuenta de la acción política, hoy lo recordaba Ana, de volver disponibles las herencias, designando al colectivo como heredero. Esta designación debería asegurar a todos la habilitación al ingreso, la interpretación y la ampliación de lo que en filosofía se llama el ARGE, el archivo común, ese fondo de historia, de cultura, con las cosas más luminosas y las más tenebrosas, y llevar a cabo esta puesta a disposición del archivo de una manera especial, una manera que sea habilitadora, una manera que no ponga a nadie en deuda, una manera que actúe a modo de kairos para el otro, es decir, de oportunidad. Ustedes saben, ustedes ven, yo voy introduciendo algunos paréntesis. ¿Por qué introduzco acá el concepto de kairos? Porque estos tiempos son tiempos donde hay no pocos afanadores de kairos. Se usa en Uruguay la palabra afanador por ladrón, sí. Usurpadores de kairos, afanadores de kairos. Ha habido políticas afanadoras de kairos, políticas que en lugar de ofrecer todo, han sacado de juego el kairos de la oportunidad. Cuando el destino del origen se cumple inexorablemente como reproducción, el kairos ha sido expropiado. En todo caso, esta modalidad de pensar la educación implica decir varias cosas. Educar es sin duda ofrecer un lugar, dar un lugar, no cualquier lugar. Podríamos decir, los que trabajan en escuelas lo saben, si algo las nuevas generaciones dicen, che, déjennos lugar. Nos lo dicen a los grandes, no es que uno tenga que irse, uno tiene que hacer lugar para que el otro pueda vivir. No cualquier lugar, no un lugar chiquito, no un lugar en los bordes, no un lugar en la asistencia ni en la caridad, un lugar de reconocimiento. Y en consecuencia es también, a la vez, dar el tiempo. Todo esto, este trabajo político, y los que se metan en este oficio deben tenerlo en cuenta, sugiero que lo tengan en cuenta, implica llevar adelante un enorme trabajo psíquico. Nadie sostiene un trabajo político de esas características a menos que esté dispuesto a pensar lo que le pasa, en lo que le pasa con otros. En fin, lo dije alguna vez, lo vuelvo a decir ahora, decidir ser educador es decidir llevar adelante no solamente el oficio de profe o de maestro, es una manera de llevar adelante el oficio del vivir. Y llevarlo adelante desde la perspectiva del acompañamiento. Un acompañamiento que no es el acompañamiento que se hace cuando se vela a un moribundo, no es el acompañamiento al necesitado, es caminar conversando para inaugurar juntos, con una nueva mirada, otra vez un mundo posible común. Cuando digo acompañar, estoy pensando en una institución que oficia a modo de una mano tendida. No se trata de la mano así con huesitos y músculos, se trata de la posición, de asegurarle al otro que no se lo va a dejar caer cuando trastabille. Entonces, ese es un trabajo del educador.
El acompañar con la mano tendida, no agarrando al otro para retenerlo ni para decirle yo te voy a acompañar donde yo te digo que yo quiero que vayas, ¿no? Es el acompañamiento de decir, che, te invito a caminar, tengo algo para decirte, y vos después descubrirás, no sabemos qué aún, te acompaño para que no estés solo. Y cuando te acompaño, sé que el gesto simbólico de tender la mano también es un gesto que en un momento simbólicamente tiene que transformarse en despedida. Creciste, el mundo es tuyo, tenés un lugar y tenés un tiempo. Posición de educador. De educador, a veces esto se vuelve el trabajo de un maestro, de un profe. Cuando quiero traer esta definición de educar, y lo traigo a propósito del sentido de la experiencia escolar, ustedes no ignoran que la cuestión del sentido es una cuestión que desde hace tiempo venimos diciendo que el sentido, que el significado, que si le encuentran sentido, que si no le encuentran sentido, que si la falta de sentido. Pocas actividades hay en la sociedad tan expuesta a que la cuestión del sentido se ponga en juego y defina la vida del sujeto, ¿no? Sí, yo les diría, no hay nada de lo que nosotros hacemos, no hay secuencia didáctica, no hay itinerario, no hay trayectoria, no hay recorrido, no hay nada que no sea algo que tiene que encontrarle un sentido, no un significado. Si yo voy al diccionario y busco significado, encuentro lo que supuestamente todos vamos a coincidir. ¿Cuál es el significado de mesa, esta planchita, cuadro sillón? ¿Cuál es el sentido de la escuela, una organización, Ahora, digamos, el significado que nos da el diccionario no alcanza si el sujeto no le encuentra un sentido. Que no puede ser único, que no puede ser exclusivo, que no puede ser excluyente. Cada uno tendrá que encontrar el sentido de estar ahí. El sentido de la experiencia escolar no concierne solo a los destinatarios de nuestra actividad, también nos concierne. ¿Qué hacemos ahí? Y si alguien no puede responderse ¿qué hace ahí?, está en problemas en la relación pedagógica, porque la relación pedagógica, vamos a decir, se define en parte, de manera muy significativa, en función de lo que el otro interprete de mi sentido de estar ahí. Pero ¿por qué hace lo que hace? ¿No? Ustedes saben que uno llega, no todos los días son brillantes, no siempre uno se levanta, wow, qué sé yo, pero un estudiante te mira y dice, che, ¿para qué vino hoy? ¿No? ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué viene? ¿No? Y según lo que crea que yo vengo a hacer, según lo que crea que son mis razones para estar ahí, establecerá una relación conmigo. No importa la relación personal, que no es indiferente, no se trata de una cuestión interpersonal, aunque sí quizás intersubjetiva. Se trata de encontrarle el sentido a estar ahí tanto tiempo de la vida, tantísimo tiempo de la vida. Estar ahí metido en una institución que se transformó en una organización que a veces tiene unas ciertas dificultades para dar cuenta de su existencia. En consecuencia, pensar el sentido de la experiencia escolar no es solo pensarla para los estudiantes, es pensarla para los profes. En todo caso, si quieren, para ser así prudentes hoy, hablemos del sentido de la experiencia escolar para los estudiantes. Y sabemos que el sentido de la experiencia escolar es un lugar donde se cruzan, se entreveran, discuten un conjunto de cuestiones, los aires de época. Los aires de época, ¿saben qué? Ustedes seguramente ya lo descubrieron, no alcanza. No alcanza con que una época le diga a las nuevas generaciones lo que cree que tiene que hacer, si la nueva generación no encuentra el sentido a lo que tiene que hacer. Y es más, por lo general las generaciones van a discutir el sentido que los grandes le ponen. Por eso siempre hubo movimientos revolucionarios en el mundo. Fue la puesta en discusión del sentido de los nuevos, ¿no?, que cuestionan el sentido que los viejos, los grandes pusieron. En todo caso, un aire de época, algo que fue un error epocal para nosotros, pensar que lo que adolecía, de lo que sufría la escuela, era que la experiencia no era socialmente significativa. Y lo que la experiencia dice es que está buenísimo que sea socialmente significada, pero a menos que subjetivamente se signifique
como vivificante y no como mortífera, ¿sabes qué? El otro va a decir no. Quizás puede llegar a decirnos no. Esta carga de época, esta carga social, se va acompañada también de lo que en cada grupo donde uno crece se le pone a la experiencia escolar. Con toda la contradicción, un estudiante puede decirle que no a la escuela porque le está diciendo que no a su familia, no a la escuela. No sé si logro ser clara con esta. Está discutiendo a escuela mediante, está teniendo una discusión con otros que no son la escuela, sino la tiene a través de la escuela. Se juegan pilas de cosas en tiempos donde la obligatoriedad se extendió, porque para los que son las primeras generaciones que están llegando a la escuela, formar parte de la escuela no suele sostenerse sin un gran debate interno, porque tiene algo de logro, pero puede también ser significado como una traición a su grupo, a su sector, a su lugar de pertenencia. La familia misma puede llegar a tener esta ambigüedad. Quiero que seas otra cosa. Y cuando el otro empieza a parecer que podría volverse otra cosa, la familia dice, pero si te transformas en otra cosa, te pierdo y me perdés. No quiero que te... No sé si logro ser clara. Educar es algo que uno hace en un universo de tensiones y contradicciones que no pueden ser desatendidas y que tampoco pueden ser eliminadas. Si uno elige este oficio, tiene que elegir este oficio a sabiendas que se mete en ese territorio de tensión, de contradicción y de ambigüedad, donde el estudiante puede querer una cosa y la otra, el profesor una cosa y la otra, la familia una, y la sociedad una cosa y la otra. Digo, la sociedad puede querer que todos sean, voy a usar una mala palabra, exitosos, pero la sociedad puede al mismo tiempo necesitar y ejecutar que la escuela siga produciendo fracaso escolar. En el sistema capitalista, el fracaso escolar es un logro del sistema, al que hay que tratar de no hacer nuestro pequeño aporte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ustedes pueden estar en total desacuerdo, pero digo, esta sociedad como funciona en el mundo necesita excluidos. Y la escuela le viene de maravillas para que esto pase. Nosotros, los educadores, sufrimos, nos desgarramos las vestiduras, algunas autoridades, algunos políticos se desgarran las vestiduras, pero el sistema capitalista dice buenísimo, porque es la única manera que yo tengo de apretar y de desvalijar a la mitad del mundo. Entonces, ser educador desde ciertas perspectivas implica también poder resistirse a este modo de formar parte de la repetición, de la reproducción de la injusticia. No es sencillo, no es sencillo. Es un intento, voy a volver sobre la palabra intento. En todo caso, la experiencia escolar se juega siempre entre repetición y transgresión, entre repetición y novedad, no cualquier novedad. Y el sentido de la experiencia escolar es como una novela en episodios, como una telenovela. Cada capítulo le pone lo suyo y deja una incógnita para el capítulo siguiente. Es una novela de la cual uno no sabe el final. ¿Cuál va a ser el sentido? El sentido va a ser a precu, a posteriori, diferido, en otro territorio, con otro sujeto. Cuando se vota sí o se vota no, aparece el sentido de la experiencia escolar. No aparece necesariamente todo el tiempo en el día a día, clarísimo en cada parte. En fin, si nos importa el sentido de la experiencia escolar es porque nos importa particularmente la relación al saber, que para nosotros es lo que justifica que en todo caso una institución haga sistema o que un sistema tenga sus instituciones. Cuando decimos una relación al saber, no decimos un mapa de contenidos. Los mapas de contenidos son importantísimos, pero son una excusa. Lo que importa del contenido es que el contenido me habilite a mí una posición intelectual de querer saber, de querer indagar, de querer discutir, de querer acercarme un poco más a una verdad inencontrable. La relación de saber, en consecuencia, es para mí el centro, el corazón, el nudo, la cabeza de este oficio. Nos importa que aquellos con los que trabajamos puedan establecer una relación con el saber. Si le gusta mucho, más o menos, yo que enseño matemáticas, mi matemática, y me gustaría que les gustara si yo la enseño,
Pero lo que importa es que no tenga, en primer lugar, una inhibición al pensamiento matemático. Y en segundo lugar, que mi relación con la matemática se transmita, más que bajo la forma del contenido, bajo la forma de mi interés por ese dominio del saber, por ese territorio del saber. Después el otro buscará en el territorio que elija. En todo caso, cuando hablamos de relación al saber, decimos es una relación que exige un acompañamiento, que pone en juego un conjunto de lazos. Cuando uno aprende, y a ustedes les habrá pasado si tuvieron, uno no aprende todo el tiempo, así, cuando uno aprende como experiencia, la experiencia y el aprendizaje es una experiencia conmovedora. Es una experiencia que nos sacude, es una experiencia que nos altera. Descubrimos algo, no importa que después lo tengamos que revisar. Comprendimos algo, no importa que después vayamos a comprender otras cosas. Es la posibilidad de ensayar, de intentar construir unos saberes que necesitan de las palabras de otros saberes. Es decir, necesitan de los gestos reiterados, insistentes, perseverantes de la transmisión. Ejercer el oficio de educador es ejercer un oficio de pase, en los dos sentidos de pase. Volver disponible para que el otro pueda tomar y pasar en el sentido de invitar. Pase, por favor. ¿No? Es como si hiciéramos... Hoy no hablábamos mal, si poníamos en entredicho un modo platónico de conocer, pero hay que advertir que hay algo del banquete en un gesto educativo, donde lo que cuenta, por supuesto, es lo que dispusimos para recibir a los otros, la manera en que tendimos la mesa, las cosas que preparamos pensando en los destinatarios. Pero si bien el banquete, en todo banquete eso es fundamental, lo que más cuenta en el banquete es la hospitalidad del anfitrión. Que el otro se sienta invitado, que se sienta esperado. Nadie invita a otro para humillarlo, nadie invita a otro para que sienta vergüenza, nadie invita a otro para menoscabarlo, ¿no? Uno le invita para compartir. Y después el otro puede decir, qué sé yo, que prefiere las papas fritas o los chisitos. Es la opción que el otro tiene, ¿no? Hubo otra cosa, que ni papas fritas ni chisitos, porque eso forma parte de una gran empresa multinacional que se enriquece a costa de nuestras tripas, ¿no? Que prefiere otras cuestiones. No interesa, digo, es la actitud de recibir, es la actitud de acompañar en esa mesa, lo que implica que ejercer el oficio de educar conlleva algo del orden de una presencia, ¿no? Y ustedes me podrán decir, está la virtualidad, de hecho hoy nos beneficiamos de los avances de la técnica, pero ¿saben qué? Hay algo en el cuerpo, en la encarnadura, en la voz, en el sonido de la voz, en la presencia. A veces, ojo, a veces alguien llega y está ausente, ¿no? Vino pero faltó, vino pero no está. Lo hacen los pibes, lo hacemos los grandes, ¿no? Venimos en una manera particular de dejar el cuerpo ahí. Pero digo, ejercer el oficio de educador exige poner el cuerpo, sin perder la cabeza. No se trata solo de poner el cuerpo bajo el modo de una subjetividad heroica dispuesta a hacer frente a cualquier avatar o a un desastre. No, se trata de poner el cuerpo para decir presente. Presente como representante de un mundo que está muriendo, como invitando a un mundo que aún no llegó, representante de un tiempo que se está acabando, que tiene su partida de defunción firmada, ¿no? Y a la vez decir que hay algo en este punto que vale la pena compartir. Voy a volver sobre esto en un rato, no me dejen cerrar sin que vuelva. Entonces, decimos, educar es ese oficio de asegurar una presencia, de tener una posición, la posición que exige, me parece a mí, el reconocimiento. El otro no puede conocer si yo no lo reconozco. Exige volver disponible algo, poner la mesa, ¿no? Y la mesa no se trata, no se trata de, ¿cómo decirle?,
de los falsos brillos de la mesa. Se trata de la mesa de la hospitalidad. De esa mesa hablamos. Es un oficio que oscila, dicen algunos, entre contrato y don, que es la única manera de asegurar holding. Sostener, tener, acompañar, recibir, dar la bienvenida, dejar partir. De eso se trata, creo yo. Siempre que voté perdí. Quiero decir con esto, siempre suelo estar en minoría. Quiero decir que esto que yo pienso, ustedes pueden no pensarlo, puede no ser así el deseo de las multitudes. En todo caso, cuando uno es educador, uno tiene que discutir algunas cosas que a uno lo anticipan, ¿no? Supónganse, no me prepararon para. Muletilla ya lista, ¿no? ¿Y saben qué? Hay una preparación imposible de hacer a priori. Porque educar no es aplicar una tecnología. No es un juego de encastre que si tengo las piezas armo la cosa. No es trabajar con unos robots siendo un robot. Educar implica ni más ni menos que vérselas con los otros. Y los otros, ¿saben qué? Sobre los otros no sabemos. Felizmente sobre los otros no se sabe todo. No hay nada peor para un niño que el de tener enfrente un adulto que crea saber todo sobre él. Te veo venir y ya sé. Y el otro se pregunta, ¿cuándo me volví transparente? ¿Qué pasó con mi mundo interno? ¿Dónde tengo ese rato, instante de privacidad para pensar lo propio? Entonces, si uno espera estar preparado, no se puede estar preparado porque el trabajo que estamos eligiendo es el de trabajar con otros. Y el otro, como otro, con suerte nos sorprenderá siempre. Si estamos preparados para unos otros preformateados, los otros reales se volverán invisibles a nuestros ojos, porque se interpondrá la pantalla de lo preparado. Y por otro lado, no podemos estar preparados, ni deberíamos querer estar preparados, porque uno no se puede volver funcional a estar preparado para algo de lo que pasa, de la injusticia del mundo. Yo no puedo educar para la reproducción de la injusticia del mundo, yo no puedo, otros quizás puedan. Quiero decir que no se trata de prepararme para esto, ¿se entiende? Porque lo que tengo que hacer es mover las reglas de juego, no prepararme para unas reglas de juego injustas. Lo que puedo hacer con el otro es colaborar para que piense otras reglas de juego, porque con estas reglas de juego lo que va a primar es la repetición de lo mismo. En consecuencia, no me puedo preparar para repetir las reglas de juego, ¿se entiende? Es decir, tengo que transgredir las reglas de juego, ¿no? Transgredir es pasar a través de... Y hay maneras desleales y maneras leales de hacerlo. En fin, tampoco puedo estar preparado para la ausencia de sentido. Tengo que estar preparado para ver cómo mi presencia, sosteniendo una cierta posición, volviendo disponibles unas cosas, les permiten a unos otros encontrar el sentido de estar ahí conmigo compartiendo esa mesa, compartiendo ese rato, compartiendo eso que preparamos. No es todo lo que se podía preparar, es lo que podemos volver disponible. Tampoco se trata de hacerse el distraído y decir no preparo nada, porque ahí sería claramente vivido como desprecio por el invitado. No me prepararon para la soledad. ¿Saben qué? Hay un nivel de soledad que tiene que ser sobrellevable. Pasa así aún con los niños más pequeños. Los niños más pequeños necesitan su ratito de mismidad. Un ratito donde no estén todo el tiempo atravesados, intrusados, cubiertos, tomados por los adultos. Un niño pequeño necesita aprender a estar unos ratitos solo. Si el rato es muy extenso, se vuelve desesperación. Es al grande de saber cuánto cada uno puede, necesita y tiene que poner en juego de soledad. Es lo mismo que la frustración. No se crece sin una pequeña dosis de frustración. Si la frustración es contundente y es inacabable, la vida queda devastada. Pero encontrarse con el límite forma parte también de lo humano. Los humanos son los que se tienen que poder confrontar a ciertos límites. Se trata de no estar preparado
para un exceso de utilitarismo, para un pragmatismo desmedido, para la sobredosis de la actualidad, para la ausencia de contemporaneidad. En fin, si no los prepararon para ser totalmente actuales, si no los prepararon para ser totalmente pragmáticos, si no los prepararon para ser banales y si no los prepararon para estar ausentes, quiero decirles a los que se están formando que están recontra bien preparados para ejercer el oficio de educar. En todo caso, ahí está la cuestión, ahí está el punto, y quiero volver sobre un par de cuestiones. Hoy dijimos poner el cuerpo. Algunos grandes de aquí, algunos grandes quizás que nos escuchan, recuerdan que algunos de los que estamos acá, cuando empezamos a jugar, jugábamos con unos muñequitos de tela o de madera. Lo que daba vida al muñequito era nuestra mano, nuestra intención, nuestra imaginación. Después aparecieron unos muñecos a cuerda. Uno solo tenía que saber girar la cosa y según la buena o mala pila que tuviera, duraba más o menos el juego. Después, de cuerda, de batería, después aparecieron los cuerpos virtuales. Los otros se vuelven algo así como espectadores intensivos de unos cuerpos desencarnados. Aparecen otros héroes, unos héroes que arrastran algunos efectos a veces estremecedores, ¿no? A fuerza de que los héroes puedan tirarse, caer, morir y alguien pueda apretar play y volver a empezar, algunos pibes a veces se tiran por la ventana. Están convencidos que pueden volver a apretar play, ¿no? Este juego terminó, empieza el siguiente. Los otros también tienen unos cuerpos. Es, entre otros cuerpos que la educación pasa. Es entre voces, es entre muchas voces que pasa. Cuando el cuerpo se borra, el cuerpo manifiesta su inquietud. El cuerpo se alarma. Alarma a las armas es un grito militar, ¿no? Un cuerpo alarmado es un cuerpo que no puede quedarse tranquilamente esperando la conversación. Está alarmado, está armado. Algo hay que pensar respecto al lugar de los cuerpos para que los cuerpos puedan tomar asiento, jugar, estar presentes, hacer escuchar la voz de sus propias cuerdas vocales. En fin, en este marco, estoy viendo la hora, se trata de ejercer no tanto una profesión, no solo una profesión, quizás ni siquiera de manera importante la profesión, sino un oficio. La palabra oficio decía que es el comportamiento que se espera entre personas en una relación socialmente codificada. Este es el concepto de oficio. El viejo concepto de oficio, cuando empezó a circular, decía que era algo que se hacía, que se ejercía en función de vivir con otros. El concepto de bien común estaba directamente asociado al concepto de officium, que dio lugar a la palabra oficio. En fin, cuando estamos, como dice Michel Serres, en un tiempo desgraciado, ¿no? Él dice, la desgracia de este tiempo es el naufragio de lo nuevo en lo duplicado. Es decir, los modos que tenemos de mantener intacto, ¿no?, un conjunto de certezas. En el medio de este tiempo, algunos deciden ser educadores. Y aquí, dos cosas, y voy cerrando. A ver, ustedes saben en educación, en pedagogía, quizás la didáctica, los que saben de esto sabrán más, podrán ver con ustedes, ¿no? El error tuvo como distintas interpretaciones a lo largo de los tiempos de la escuela. No, el error, la falta, ¿no? La equivocación. Fue objeto de muchísimo sufrimiento el modo de hacer frente a los errores, hasta que alguien dijo, perdón, el error es algo buenísimo que hay que admitir, alojar, pasar, dar la bienvenida, volverlo objeto de trabajo. Un error, podríamos decir, es un modo de
uno puede decir cuando hubo un error, cuando desestimamos un modo, cuando nos equivocamos de camino, cuando tomamos una opción menos pertinente. En fin, en todo caso, admitir el error es recontra importante. Yo digo, perdón por lo que voy a decir, pero como ya estoy una persona mayor, ya no, digo, he renunciado a intentar ser simpática, ¿verdad? Digo, alguien puede descubrir que se equivocó de oficio. Si así como uno dice de los chicos, no es para esta escuela, supongo que ustedes no lo dicen ninguno, pero en otros lugares, en otras geografías se dice, no es para acá, ¿no? O esta escuela no es para él, o ella no es para esta escuela, en fin, ¿no? Uno puede decir, no hay ninguna vergüenza de decir, yo no soy para esto. Ahora, una vez que se dice sí a estar en ese lugar, hay que honrarlo. Esto es un intento, miren, buscando antigüedades, piezas de museo. Hace poco volvía un autor, seguramente ustedes no lo vieron, no forma parte del currículum oficial de nadie, se llamaba Fernand de Ligny. Fernand de Ligny era un educador que trabajaba con chicos autistas y psicóticos. Y él decía que un educador es simplemente aquel que crea circunstancias, que no se deja encasillar en un proyecto. Él dice, es el que crea un espacio de iniciativas. Él dice, es una iniciativa que es como una apuesta, ¿no? Y que uno dice, así como los proyectos tienen tiempo, las iniciativas no tienen límite, ¿no? No están presas de una temporalidad. Nadie les exige a las iniciativas y a las tentativas rendición de cuenta. Se duran lo que duran las iniciativas. ¿Cuánto duran las iniciativas? Dice, las iniciativas duran mientras en una estrecha línea alguien hace de esa línea el lugar para una respiración. Un espacio para respirar. Un espacio para respirar donde se puede aprender. Él dice, un educador es simplemente eso, el que crea circunstancias e intenta que ahí algo se vuelva respirable y que ahí algo se pueda tramitar como deseo de saber, ¿no? Una iniciativa dura eso, si no cae. Tiene comienzo y no tiene fin. Y esto no quiere decir que se reedite de la misma manera siempre. Para que la iniciativa siga creando una línea donde se pueda respirar y querer aprender, hace falta que pasen unas cosas, entre otras que haya unas presencias, unos cuerpos poniendo la cabeza para volver disponible lo que tenemos y saber que lo que no tenemos disponible no es porque nosotros no lo tenemos disponible, que el otro deberá carecer de eso. Es decir, el otro podrá aprender hasta aquello que no le sepamos enseñar. Esto no nos lleva a resignar lo que hay que enseñarle, en el sentido de hacer signo. Hay unos acá, te dan la bienvenida, te abren la puerta, te ponen la mesa, te invitan a compartirla, desean que crezca. Y aunque estén un poco tristes, se alegrarán el día que puedas partir con la cabeza alta, sin vergüenza. Muchas gracias. No sé los que están en otro lado, pero los que están acá son buenísimos. Me miraron con cara seria todo el tiempo. Gracias. Gracias por la escucha, a los que están acá y a los que están en otros lados. Y por ahí tenemos unos minutos, si ustedes quieren, los que están acá, hacer alguna intervención, ponerme en contradicción, digo, discutir, pensar otra cosa, compartir una idea. Tengo una pregunta en YouTube. Es como tienes un email.
A ver, Patricio, no voy a decir el apellido, por si a alguien no le gusta tu pregunta, Patricio. En esa particular visión del educador, ¿cómo ve la incorporación de tecnología en las escuelas y puntualmente en las aulas? Mira, yo creo que la tecnología, como toda novedad, es una cuestión que no debe ser despreciada por nueva, tampoco aceptada acríticamente. Este es el punto. Digo, me parece bárbaro, ¿no? Me parece que lo que no hay que hacer con la novedad es endiosarla, porque saben que son dioses con los pies de barro. Vendrán otros dioses a desplazar estos dioses, ¿no? Y me parece que está bárbaro a condición de que no se vuelva eso un emperador despótico, ¿no? Será con y sin, no podrá ser sin maestros. Y no podrá ser tampoco si no nos preguntamos por los efectos. No, fíjense, una cosa es cuando empezó a existir el control remoto, uno estaba convencido de que uno tenía un poder, ¿verdad? Porque uno con el control remoto, uno programaba el zapping, hasta que el zapping pasó a ser el modo de mirar y pasó a controlarnos. Fue en un ligero momento que se traspapeló el que tenía la manija. No sé si logro ser clara. Es decir, una cosa, creímos que el zapping éramos los dueños de la programación y el programa hacer zapping se volvió el dueño de nuestra cabeza. Entonces, digo, con toda prudencia, con toda humildad, ¿no? Es decir, eso pienso. No se trata de despreciar la novedad, sería como decir, no podríamos despreciar las prótesis que le permiten ver a los que no ven, escuchar a los que no escuchan, caminar a los que no caminan, etcétera, etcétera. Ahora, endiosarlas, todo endiosamiento es un atrincheramiento identitario que atenta contra la construcción de un mundo común donde la diversidad de concepciones acerca de los modos exista. No sé, son maneras. Digo, ustedes dicen, no sé, yo tengo una discusión, no, por supuesto, acá Patricio no tiene ninguna responsabilidad y lo que voy a decir corre por mi cuenta. Muchas veces yo llego a lugares como este y me dicen, ¿y tu PowerPoint? ¿No? Yo todavía confío en las palabras y no tengo el poder del punto. Y es más, tampoco quiero tenerlo. Prefiero que el otro me diga con sus ojos que se aburre, que no le interesa, que me discute, que está en desacuerdo. Así. Cuando el otro está ahí, anticipándose a lo que yo le estoy diciendo, en mi idea, puede estar totalmente equivocada, mi relación con el otro se perdió en buena medida, ¿no? Digo, me parece bárbara las nuevas tecnologías. No son dioses. Son las nuevas tecnologías. La rueda fue una nueva tecnología y después dejó de tener tanta cosa, ¿verdad? Todo tuvo su rato de estelaridad. Después vinieron otras estelaridades. Lo que me parece que un educador no puede hacer es confiar en un concepto estelar sin preocuparse por preguntarse a la vez qué efecto produce en la subjetividad la nueva estelaridad a la que adhiere. ¿Les parece que son efectos vivificantes? Perfecto, avanti. Cada uno tendrá sus argumentos. No sé, Patricio, si te respondí. Y temo que no te gustó lo que te contesté. Pero bueno, qué sé yo. No, está bien si no te gustó lo que te contesté. Digo, hay otras maneras de pensar las cosas. Eso también es algo que a veces hace dificultad en la educación, ¿no? A veces uno dice todos, ¿no? Engloba la totalidad. Uno habla los maestros, los educadores, los alumnos, las matemáticas. Y ¿saben qué? Ese todo es pura patraña, ¿no? Están unos y otros. Y
Y se trata de hacer con eso si queremos un mundo común, con unos y otros, que no es todos así. Uno puede decir quiero que todos estén, es una cuestión demográfica. De ahí a decir que todos piensen lo mismo, hay un deslizamiento importante. Que todos signifiquen igual, otro deslizamiento. Que todos alcancen lo mismo, otra cosa. Que todos piensen como yo, ya eso es una tiranía, un despotismo, un no sé qué, ¿no? Bueno, no sé. Patricio respondió que sí y muchas gracias. ¡Ay, gracias, Patricio! Bueno. Maldonado, saludos. Dale, saludos a Maldonado, entonces. Ahí. Por favor. Pero tenemos acá una colega que va a tomar la palabra. Yo, mientras usted habla... ¿Querés el micrófono para que se grabe o para que te escuchen en otros lados? Para que te escuchen los remotos también. ¡Los remotos! ¡Los remotos! ¡Ah! Yo soy la remota para ellos. Nosotros somos los remotos. De remoto a remoto, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes para Hola. todos. Marianela Aguirre es mi nombre, soy del IFE de Tacuarembó, profesora de psicología y de dificultades de aprendizaje. Y también me ha tocado la parte de tutorial, muchos trabajos, ¿verdad? Y me quedé con esa parte en la que usted resaltaba el rol de acompañamiento docente en la dualidad enseñanza-aprendizaje, que creo que es mucho más comprometido, es cierto, requiere mucho más desgaste tanto del docente como del alumno, ese repensar, porque requiere el leer mucho más, el poder ir buscando bibliografías, el poder ir metiéndonos en diferentes temáticas, pero creo que estamos en este cambio, si queremos avanzar, digamos, en un cambio que nos favorezca, más en ese rol de tutoriar al alumno y de acompañarlo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y no tanto en el rol académico o discursivo, digamos, que hacemos habitualmente y que están diseñados nuestros programas muchas veces para eso, ¿verdad? Hasta ahí, nada más. Marianela. Gracias, Marianela. A ver, me parece re interesante la intervención que hace Marianela, y quizás tengamos que pensar que las cosas no son necesariamente excluyentes. Quiero decir que no hay nada que nos diga... es decir, a ver, a mí me parece que lo más duro sería para nosotros establecer una zona que despreciemos. Supónganse si ahora nos dijéramos vamos a despreciar lo académico, ¿no? O vamos a despreciar lo teórico, que es casi tan terrible que los efectos de los años que se dijeron vamos a despreciar a las prácticas, ¿verdad? Las prácticas son lugares de ejecución, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno, digamos, que uno puede acompañar el pensar con otros. Que, digo, no es o acompañar, no es academia o acompañamiento, no, es el acompañamiento con una academia que tampoco se endiosa, Esto me parece fundamental, porque vos hacías alusión a, bueno, que el acompañamiento estaba buenísimo, pero que a lo mejor creo que fue desgaste la palabra que utilizaste, ¿no? Lleva más desgaste porque lleva más esfuerzo. Pero a lo mejor si nosotros pudiéramos recuperar y significar la cuestión de acompañar, a lo mejor eso nos evitaría el terrible desgaste de la monotonía. El terrible desgaste de la burocracia de la cabeza, el terrible desgaste de la pérdida del entusiasmo, ¿no? Entonces, sin duda, a ver, no hay actividad que no exija un trabajo, un esfuerzo, ¿no? Ahora, si ese esfuerzo te resulta vivificante, ese esfuerzo te pone a salvo de la monotonía, ¿no? Entonces, pero básicamente, digo, me parece que hay ahí algo a no colocar en territorios distintos, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja de educador, ¿de qué trabaja uno? Uno acompaña dando a pensar, dando de pensar, como dando a leer, como dando de leer, como dando a comer, como dando de comer, ¿no? Metafóricamente estoy diciendo esta última cuestión. Y tenés que encontrarle ahí una cuestión que no te la va a dar nadie más que tu relación con el saber. A veces uno le pide a los pibes que lo gratifiquen a uno, ¿no? Es decir, son ellos los que tienen que
asegurarnos el alimento narcisista, ¿no? Pero en realidad lo que te sostiene ahí es tu propio mundo interno, lo que vos te sentís vivo haciendo eso, ¿no? Es decir, como encontrando ese entusiasmo, esas ganas, esa curiosidad, esa cuestión que sabés que no habrá... Había un tango que decía, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ¿no? Bueno, no habrá ningún día igual a otro, no habrá ninguna clase igual a otra, no habrá ningún estudiante, no daré lo mismo exactamente igual 2 veces, ¿no? Y eso me parece que te pone a salvo del aburrimiento. El aburrimiento es horrible, es tan fatal, ¿no? Pero me parece bien interesante porque creo que quizás, digo, la pregunta de Marianela también permite como todo desendiosamiento, ¿no? Qué sé yo. Y el acompañamiento es algo que uno hace también acompañando a pensar en esa caminata metafórica, también abriendo conceptos, también diciendo, y este concepto no me cierra, ¿saben qué? A ver, pensemos, ¿no? Bueno, gracias por tu aporte, Marianela, estuvo muy bueno, también el de Patricio. Cedo. Muchas gracias. Vamos.